En este video vamos a hablar acerca de la llegada del marxismo en Latinoamérica y la reacción de Estados Unidos frente a esto. Los norteamericanos crearon políticas expresamente en contra del comunismo, Acta de Chapultepec, Tratado del Río y entre otros. Pero también se crearon alianzas como la ALPRO, que en secreto querían eliminar la amenaza comunista. Primero debemos saber cómo llegó el socialismo a América Latina, puesto que no fue cuando entraron en conflicto el capitalismo y el socialismo. Esto quiere decir que esta ideología llegó a América Latina antes de Guerra Fría. El marxismo nació en el siglo XIX tras la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Un acontecimiento clave en donde el socialismo aparece fue en la Revolución Rusa 1917. Los bolcheviques, Lenin como líder, eran partidarios de la toma del poder, luchando simultáneamente contra el zarismo y la burguesía liberal. Se encontraban contra los mencheviques, partidarios de hacer de Rusia un país democrático burgués al estilo occidental. Ganan los bolcheviques y Lenin sube al poder. Sin embargo, en 1924 Lenin muere, y la lucha por su sucesión entre los dirigentes bolcheviques se saldó con el triunfo de Stalin. Trotsky, su principal oponente, tuvo que abandonar el país, puesto que lo exilian a México. Se puede considerar que las primeras influencias socialistas en América Latina fue por el exilio de Trotsky, y no recién en Guerra Fría, puesto que tras años en América Latina pudo compartir su ideología y surgir las primeras ideas socialistas. La reacción de Estados Unidos fueron las siguientes políticas, que además de combatir el socialismo, fueron creadas de manera de control para América Latina. Tenemos así como la doctrina Monroe, la política del Gran Garrote, el Tratado de Río, entre otros. Estados Unidos, ante la posible expansión ideológica marxista en Latinoamérica, crea nuevas políticas, y una de ellas fue la doctrina Monroe, anunciada por el presidente norteamericano James Monroe en un discurso el 12 de diciembre de 1823. Fue la idea de la separación geográfica, política, económica y social del Nuevo Mundo con respecto al Viejo. Se quiso prevenir las injerencias de los estados europeos en dicho espacio, evitando el comunismo en un momento en el que el imperialismo comenzaba a desarrollarse. La frase «América para los americanos» viene a resumir dicha política. La política del Gran Garrote o Big Stick señala el inicio del imperialismo de Estados Unidos y de su actuación como potencia mundial. Fue declarada por Theodore Roosevelt en 1901. Representaba el orden que Estados Unidos debía tener en el hemisferio occidental, principalmente en el Caribe, así teniendo el control del comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Fue una política exterior agresiva e intervencionista que tuvo como objetivo principal la consolidación de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos decía que fue gracias a la incapacidad de los países centroamericanos, latinoamericanos y caribeños para gobernarse a sí mismos y a la falta de responsabilidad de estos ante sus compromisos internacionales. El Acta de Chapultepec es un acuerdo panamericano que se dio entre el 21 de febrero al 8 de marzo de 1945 en la Ciudad de México. Estuvieron todas las repúblicas americanas exceptuando Argentina. Se quiso considerar conjuntamente la forma de intensificar su colaboración, así como la participación de América en la futura organización mundial y el impulso que debía darse tanto al sistema interamericano como la solidaridad económica del continente. El acta amplió el pacto de solidaridad recíproca ya no solo contra agresiones extracontinentales, sino incluyendo la posibilidad de atacar o sancionar también a países americanos. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también llamado el Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Este pacto definía el ataque a cualquier estado americano, desde dentro o fuera del hemisferio, como un ataque a todos y demandaba medidas colectivas para rechazarlo. Esto había sido un instrumento político-militar en manos de Estados Unidos para garantizar su hegemonía en el hemisferio.
La enmienda Platt fueron un conjunto de disposiciones legales por las que Estados Unidos limitó la soberanía de Cuba entre 1901 y 1934. En febrero de 1898, Estados Unidos había acusado a España de la explotación cubana e intervino militarmente para poner fin al poder colonial de España en Cuba. Se estableció límites a la independencia de Cuba en sus relaciones comerciales internacionales y en sus relaciones diplomáticas. En otras palabras, La Habana podía ejercer una soberanía limitada a la aprobación de Washington. Como consecuencia de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, se propicia el alineamiento de Cuba al comunismo, lo que causa que Estados Unidos deba reestructurar la política de Latinoamérica, para evitar revoluciones sociales que pudiesen terminar como Cuba, y también para frenar la expansión del comunismo. Con este propósito, en agosto de 1961 en Uruguay, se reúnen los miembros de la OEA, inclusive Cuba, cuyo representante fue el Che Guevara. Así se crea la Alianza para el Progreso, cuyo objetivo explícito era mejorar la vida de todos los habitantes del continente. Para ello, se proclamaron varias medidas de carácter social, político y económico. Estados Unidos invertiría la suma de $200.000 millones. Todos los países reunidos apoyan la iniciativa, menos Cuba, ya que esta alianza se creó para contrarrestar la influencia de la Revolución cubana. El interés de Estados Unidos era combinar la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano de Desarrollo y los cuerpos de paz, para desplegarlos por América y así eliminar la amenaza comunista. Sin embargo, el programa fracasa, puesto que tras el asesinato de Kennedy en el 63, sus sucesores limitaron la ayuda financiera, prefiriendo acuerdos bilaterales de cooperación militar. Juan Lechín Oquendo, líder sindicalista de Bolivia, dijo de esta alianza: la mayoría de los funcionarios de la ALPRO eran espías. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, dijo: la ALPRO formó parte de una ofensiva norteamericana para penetrar, asentar y consolidar su poder sobre América Latina.